Bueno, pues ya estamos en la sección, la nueva sección que tenemos con Enrique Navarro, donde vamos desgranando la historia negra del socialismo español. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, hoy vamos con un tema que está de plena actualidad, que son esos pactos que desde hace ya muchísimo tiempo tiene el socialismo patrio con los nacionalistas. Efectivamente, sí. La verdad que nos debería sorprender, ¿no? Este tipo de pactos, ¿no? Porque si hablamos desde el punto de vista doctrinario, son esencialmente antagónicos o cuando menos contraproducentes, ¿no? Porque es que el socialismo fundamentalmente debería ser una herramienta de protección del Estado. No hay nada más intervencionista que el socialismo, ¿no? Pero bueno, la ciudadanía yo creo que se acostumbra a todo y el juego político pues lo acepta absolutamente todo. Y no somos capaces de ver que no existen reglas ni límites para, bueno, pues para que los políticos pues, puedan llegar a hacer cualquier cosa con tal de que la aritmética política juegue siempre a su favor, ¿no? Hasta, pues eso, ver coaliciones que son absolutamente contraproducentes, ¿no? Pues bueno, pues juntar al nacionalismo y al socialismo, pues tiene que el nacionalismo lo que pretende básicamente destruir, trocear la soberanía estatal, el poder central, y sin embargo, pues se une, pues con precisamente con la formación política que más protección y seguridad debería dar al Estado, que es el socialismo, ¿no? Pero bueno, esto lo hemos ya casi normalizado y viene produciéndose, yo creo que en España desde los primeros años del siglo XX, ¿no? Bueno, ahí tenemos un punto de inflexión que fue de esta digamos que esta solidaridad entre ideologías tan antagónicas, ¿no? Que se producía, yo creo que con la firma de un pacto nunca escrito, que fue el pacto de San Sebastián, ¿no? En agosto de 1930, ¿no? Ahí es donde la agenda revolucionaria unía la suerte vamos, de socialistas y nacionalistas, y el propósito principal era derrocar a la monarquía, un propósito que ambos querían y deseaban, y crear un Estado federal por parte de los nacionalistas, ¿no? Es donde surge lo que se ha llamado siempre habitualmente la cuestión catalana, ¿no? Bueno, pues entonces en ese momento, un momento muy clave de la historia española y que hay un hecho muy desconocido, ¿no? Que en aquel momento el gobierno de Berenguer iba a anunciar las tan ansiadas elecciones a Cortes Constituyentes, que era lo que en el fondo deseaban las fuerzas revolucionarias, ¿no? Y republicanas de toda condición, eran sus principales premisas la convocatoria de esas elecciones, y sin embargo, cuando se hizo prácticamente público que se iban a celebrar, pues se aceleró este pacto, ¿no? Este pacto de San Sebastián, porque en el fondo lo que no deseaban eran las elecciones, ¿no? Estaban desencadenando un proceso revolucionario y el ver que en efecto se iban a llevar esas Cortes Constituyentes que desde los medios de prensa tanto deseaban, pues al final se produjo un pacto donde los nacionalistas y socialistas iniciaron un camino que tenía que actualmente tiene toda su pulsión y continuidad, ¿no? De 90 años después, pues vemos que ese pacto de San Sebastián, digamos, tiene muchos visos de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una coalición absolutamente antinatura que básicamente lo que pretende destruir por lo menos las parcelas de la soberanía nacional y conducirnos a un territorio absolutamente donde la unidad nacional pues bueno pues puede verse troceada en un futuro, lógicamente, ¿no? Estamos hablando del Pacto de San Sebastián del año 1930. Ese es un primer punto de inflexión importante en cuanto a estos acuerdos, estos pactos entre socialistas y nacionalistas. Hay otro segundo punto interesante que es la discusión del Estatuto del año 1932. Efectivamente, es un tema absolutamente desconocido y esencial de la historia de España, ¿no? Ahí, pues bueno, pues lo que el socialismo que presuntamente debe ser, repito, un garante de la soberanía del Estado, de la soberanía nacional, de nuevo unía su suerte a lo que era un nacionalismo excluyente, es decir, el mismo que un año antes, en abril de 1931, pues había roto todas las reglas del Estado de Derecho, proclamando de forma unilateral la República Catalana. La República Catalana. No era nada que pudiera sorprender, porque realmente en el Pacto de San Sebastián una de las premisas principales es la cuestión federal, ¿eh? Se redactó, de hecho, una base sobre el tema de la cuestión federal en el Pacto de San Sebastián, con lo cual Maciá, Companys, Ventida Gasol, Carrasco y Formiguera, que muchos de ellos, algunos de ellos asistieron a las reuniones del Pacto de San Sebastián,
pues bueno, pues al proclamar la República Catalana estaban haciendo lo que, o proclamando una de las premisas que se preveían en un pacto nunca escrito, ¿no? Y eran, bueno, pues al final era los que imponían el criterio a un socialismo que en unión al republicanismo más burgués, pues, pues digamos que los ritmos de las discusiones estatutarias las llevan el nacionalismo y no al revés, como debía ser preceptivo, ¿no? Es el Estado. Si el Estado va a ceder parcelas de su soberanía, debe ser este quien marque los ritmos y las reglas, a quien, bueno, desde luego no daba certidumbre ni ninguna fiabilidad sobre lo que eran sus verdaderas intenciones, que al final era, pues bueno, proclamar un Estado nacional catalán, ¿no? Macía lo había dicho muchas veces, ¿no? Bueno, pues el socialismo no era consecuente de nuevo con su doctrina y pactaba con ese nacionalismo excluyente que pretendía trocear básicamente la soberanía del Estado. Sin embargo, es curioso que el único diputado autoproclamado como comunista de la Cámara, pues José Antonio Balbotín, que así se autoproclamó como primer diputado comunista, advertía de ese peligro, ¿no? De que se entregase a la Generalidad catalana un pedazo de España, ¿no? Del alma de España, como él decía, un diputado comunista, ¿eh? Y que entendía que era una traición para el pueblo y que el pueblo no lo iba a consentir, ¿no? Eso lo decía pues los primeros días de agosto de 1932 durante las discusiones del Estatuto, ¿no? En un mismo día, yo creo que fue el 2 de agosto, donde Miguel de Unamuno dejaba su acta de diputado, pues bueno, hastiado de ver lo que estaba pasando, ¿no? Es una fecha donde se iba a ceder la educación a la Generalidad de Cataluña, ¿no? Días antes ya le había entregado su acta a Ortega y Gasset. Todos ellos lo hacían desencantados, yo creo, por la colaboración del socialismo en las labores ministeriales. En un momento en que el divorcio del estado de la opinión y el Parlamento era cada vez más palpable y, y a consecuencia, sobre todo, de la polémica que estaba suscitando los debates estatutarios. Hay que recordar que estos debates llenaban un Parlamento que los debates de la que debía ser la principal reforma de la República, la reforma agraria, pues eran unos debates donde el Parlamento estaba vacío, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el socialismo para mantener su preponderancia en el poder y alargar por las perspectivas del gobierno, abdicó de sus principios, haciendo cuestión de Estado la aprobación del estatuto para entregárselo a quienes, desde luego, no habían demostrado la preceptiva lealtad a las autoridades ni al régimen republicano. Y desgraciadamente se iba a demostrar años después, ¿no? Bueno, cuando vemos los sucesos de octubre de 1964. Efectivamente, en un capítulo anterior en esta misma sección abordamos ese golpe de Estado propiciado por los socialistas en octubre del 34. Este punto también es relevante porque ese golpe de Estado del mes de octubre del 34 se forja precisamente con el apoyo de RC y del PNV al socialismo revolucionario. Así es, ¿no? Efectivamente. Esa asociación que formularon ya con el estatuto en 1932, pues bueno, pues se forja y bueno, pues una vez aprobado el estatuto, que creo recordar que fue el 6 de septiembre o el 7 de septiembre de 1932, pues se entregaba al nacionalismo, del que eran más sus figuras más representativas, pues Maciá, Companys, Ventura Gasols, entre otros muchos, pues la fiscalización y ejecución de los servicios públicos más esenciales del Estado, es decir, la educación, el orden público, la sanidad, beneficencia, algún tipo de infraestructuras como el ferrocarril, puertos, etcétera, ¿no? Entonces, la inspección que debería ejercer el Estado sobre esos servicios públicos apenas se haría y las autoridades catalanas las utilizaron en aquellos años para un uso exclusivo y sobre todo y fundamentalmente partidista, ¿no? Pues bueno, pues todo eso habría de implosionar con las elecciones de noviembre del 33, ¿no? Donde las de derechas, la CEDA obtendría el triunfo, merced al otorgamiento de beneficio que le dio el apoyo de la voluntad popular en el ejercicio de su libertad y mandando pues a la oposición a las confluencias republicano-socialistas del bienio, ¿no? Del pasado bienio, bueno, que sufrieron un duro golpe electoral. Y el nacionalismo, que ejercía una indudable presión sobre todas aquellas autoridades y magistraturas republicanas, pues digamos que no haría prisioneros con unos gobiernos a los que desde luego no aceptaban su legitimidad por razón puramente de ideología. De hecho, así en marzo de 1964, pues a los pocos meses de formarse el gobierno de Lerroux,
que era un partido radical, es decir, no había miembros de la CEDA quien había ganado las elecciones, pues el gobierno de Companys publicaría una ley, la ley de contrato de cultivo, que lo que básicamente suponía romper las reglas del juego establecidas por el propio marco estatutario, ¿no? Pues rebasaba el fuero estatutario y las competencias que le habían sido entregadas a la Generalidad, ¿no? En julio, unos meses después, el gobierno Samper pues, decidiría llevar el pleito al organismo encargado al efecto, ¿no? Que era el Tribunal de Cuentas, de Garantías. Y decir que esa sería la primera resolución que habría que tomar el tribunal, porque apenas se había recién creado, ¿no? Entonces los nacionalistas, con Companys a la cabeza, no aceptarían la resolución del gobierno ni la posterior del Tribunal de Garantías, que lo había declarado anticonstitucional. Y el solo anuncio del gobierno de plantear recurso ante el Constitucional, como así estaba establecido dentro del propio estatuto del año 32, pues en lo que sería la sesión una de las más polémicas de la República, del 12 de junio del 34, el nacionalismo RC abandonaría, junto al PNV, abandonaría las sesiones de Cortes, ¿no? Y con el aplauso de los diputados socialistas, ¿no? Donde Prieto dijo que se iban a solidarizar con la actitud de los nacionalistas, ¿no? Curiosamente, el PNV se sumaría a esa coalición revolucionaria, ¿no? El PNV pasaba de defender una posición prácticamente carlista a la llegada de la República a defender una causa revolucionaria, ¿no? Y en compañía además del partido más antagónico a sus principios e ideario político, que es el PSOE. Un pacto que se forjaría en septiembre de 1934, un mes antes de lo que es la Asamblea de Zumárraga, un mes antes de la Revolución de Octubre, ¿no? Donde Prieto acompañaría a los diputados del PNV junto a los de ARC en lo que era un desafío del Estado de Derecho. Yo recuerdo ahí unas palabras que dijo Prieto, que son muy significativas, que llegó a decir que prefiere una Euskadi independiente a una España retrógrada y de derechas, ¿no? Esto se lo dijo a Telesforo Monzón, en un testimonio que el propio Telesforo Monzón contó meses después, en los días previos a la Revolución. Es decir, Telesforo Monzón es uno de los fundadores de ETA, ¿no? Es decir, al socialismo todo le valía para impedir el acceso al poder de las derechas, básicamente. Desde luego, Enrique, hay cosas que no cambian y hemos repasado 3 puntos importantes en cuanto a esos pactos entre el socialismo y el nacionalismo. El Pacto de San Sebastián, la discusión del Estatuto catalán del año 1932 y ese golpe de Estado en octubre del 34, con esta connivencia por parte también de nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos. Finalmente, todas estas confluencias se materializarían en la constitución del Frente Popular, que también estuvieron compinchados socialistas y nacionalistas para acordar un frente común. Desde luego, Enrique, 3 puntos importantes a recordar y, como digo, hay cosas que no pasan de moda. Seguimos con ese tipo de pactos en la España contemporánea. Seguiremos profundizando en estos y otros episodios de la historia negra del socialismo español. Muchas gracias, Enrique. Nada, un placer, muchas gracias. La trinchera de llamas es radio.